Sin más, empezamos. ¿Cuál es la propuesta general? Por si acaso en la parte de abajo, a manera de índice, están todas esas etapas que corresponde a lo que vamos a conversar. La propuesta general es que hay, digamos, tres dimensiones o tres formas o tres, de alguna manera, tres grupos de rasgos que podemos encontrar respecto a la subjetividad neoliberal. Por un lado está una caracterización que yo denomino feliz productiva, que en buena cuenta tiene que ver con cómo hemos traducido toda la vida a producción, cómo es que hemos pasado de la escala de la economía del conocimiento en los años 60, con teorías que se remontan a Maslow's, o de lo contrario a Peter Drucker o Daniel Bell, tanto en la sociología como en la teoría del management. ¿Cómo es que se evoluciona de eso de alguna manera? O que evolución es un término que podríamos poner entre comillas en ese caso, pero bueno, se pasa de alguna manera hacia los años 80 con plena explosión neoliberal a una economía de los saberes o una economía del talento humano, y toda la idea de las industrias creativas culturales. Y luego, en nuestro tiempo, justamente a raíz de la digitalización de toda nuestra vida, la vida misma y casi todas las actividades cotidianas se convierten en material de mercado, ¿no? Esa suerte de tránsito supone un tipo de lógica de producción que va a introducir algunos criterios de precariedad, y ante ello la maquinaria discursiva va a crear una suerte de cultura de la felicidad. Esa lógica socioeconómica, esa dimensión feliz productiva de la subjetividad, va a ser motivo de la tercera charla de este ciclo, que se va a dar hacia el 8 de julio. El segundo rasgo que propongo con respecto a la subjetividad neoliberal digital se corresponde con una subjetividad extasiada mercantilizada. Algo que para mí corresponde con una lógica más bien socioeconómica perdón, sociotecnológica, y que efectivamente se corresponde con todas las prácticas lógicas y dinámicas de intercambio que ha supuesto la tecnología digital. Es un tema, este en particular, que ya vengo investigando hace mucho tiempo. Mi primer libro, que salió en el 2018, ya abarcaba muchas de las bases que me llevan a plantear esta subjetividad extasiada mercantilizada. Y digo que es extasiada y mercantilizada esa dimensión porque el sujeto está como en éxtasis, siempre digo desconectado por hiperconexión, y además en una tribuna de falsa participación social. Y al mismo tiempo, estas plataformas han hecho, como decía, que todos los rincones de la vida se conviertan en material de mercado, pero digamos, desde el lado tecnológico se supone también desplegar otras formas de vigilancia, otras formas de control, y una serie de implicancias en el propio intercambio y en, digamos, la propia noción de la construcción de lo social. Esta segunda dimensión de la subjetividad, este segundo rasgo de la subjetividad neoliberal digital, va a ser motivo más bien de nuestra segunda charla hacia quincena de mayo, el 17 de mayo, si mal no recuerdo. Finalmente, la tercera dimensión es la que sobre la que vamos a conversar hoy, que es una dimensión más bien sociopolítica. Y digo sociopolítica porque más bien tiene implicancias prácticamente en el etos político de la sociedad, y se corresponde mucho con las dinámicas económicas propias del sistema neoliberal. Es algo así como el reflejo político de las dinámicas económicas del neoliberalismo. Y bueno, como vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy, sus dos rasgos principales en ese cariz es que es una subjetividad que está precarizada, pero que al mismo tiempo lamentablemente se revela como contraempática. Inicialmente, estas charlas las concebí en ese orden: feliz productiva primero, estación mercantilizada después, y finalmente la precarizada contraempática. Sin embargo, a luces de lo que ha ocurrido en el contexto no solo peruano, que es, digamos, mi contexto más próximo. Yo soy, bueno, peruano, radico en Perú. En este momento estoy justamente en una transición hacia Europa en los próximos meses, pero digamos, lo que ocurría y lo que viene aconteciendo en el contexto local peruano
latinoamericano e incluso varios de los síntomas que están apareciendo en las últimas semanas a nivel mundial me llevaron a cambiar el orden de estas charlas y empezar más bien por esta última dimensión, por este último tipo de características, porque ciertamente se delatan urgentes. Y ya vamos a ver por qué. Al respecto, bueno, lo primero que quiero proponer es que hay ciertos rasgos del funcionamiento neoliberal dentro de la sociedad que me han servido como más o menos troncales para dirigir los puntos de abordaje. Por un lado, la idea de la competencia, por otro lado, la idea de la privatización, por otro lado, la idea de la despolitización, que son tres de los más saltantes, pero no únicos, ciertamente rasgos del sistema neoliberal. Entonces, en ese sentido, empiezo planteando qué ocurre a nivel de competencia y subjetividad. Lo primero a tener en cuenta en este sentido es que si algo ha implicado la lógica neoliberal contemporánea, es que el sujeto se encuentra arrojado a la competencia constante. El sujeto, en buena cuenta, tiene prácticamente a la idea de la competencia como el eje articulador del sentido y de las prácticas, y como correlato de eso, la vida se orienta hacia una optimización productiva. Lo cierto es que la relación entre una forma de vida y un tipo de praxis económica como el del sistema neoliberal no es realmente una relación que sea ni sorprendente ni nueva. Curiosamente, ya propuestas que vienen desde los años 70, apenas comenzado el experimento neoliberal, con las dictaduras pues, brutales de Chile y de Argentina, ya daban cuenta de alguna manera de las implicancias que el sistema iba a tener a nivel de subjetividad. En ese sentido, a mí me parece sumamente interesante lo que proponen los dos filósofos franceses, Michel Foucault y Félix Guattari, de manera distinta y matizada, pero con un mismo foco sobre la subjetividad en el neoliberalismo. Por un lado, Guattari va a proponer esta idea del capitalismo mundial integrado como algo que él veía venir hacia, hacia mediados de los 70 y como fase del capitalismo posterior. ¿Qué caracterizaba a ese capitalismo mundial integrado que proponía Guattari? Por un lado, que las operaciones económicas de esta fase del capitalismo iban a estar centradas sobre la producción de la subjetividad y, en buena cuenta, proyectaba de una manera muy acertada, el valor económico de la subjetividad iba a ser central para el ordenamiento del capitalismo que estaba por llegar. La otra propuesta que es muy temprana al respecto y que es sumamente acertada y que ha sido, digamos, un poco la determinante, es la de Michel Foucault. Foucault, en la última etapa, digamos, de su obra, va a realizar unos cursos en el Collège de France y como parte de estos cursos, o entre los cursos que realiza, hay uno que se llama el Nacimiento de la Biopolítica, donde empieza a caracterizar ciertos rasgos que él identifica con una subjetividad neoliberal. Y en buena cuenta, Foucault va a señalar claramente cómo es que este sistema que está concretándose para esos años y que está en proceso recién de consolidación, eh, va definitivamente transformar la idea de la subjetividad, ¿no? Es curioso decirlo porque yo creo que, y creo que es un poco sintomático también, en los últimos años ha habido una suerte de rescate bastante pronunciado de la obra Foucaultiana, sobre todo de esa etapa de la obra Foucaultiana relacionada con la idea del biopoder, la biopolítica, de la gubernamentalidad, la subjetividad neoliberal, etcétera. Al punto en que quizá, y vamos a conversar de eso también hoy, ya se llega a caer, digamos, en una suerte de constructivismo un poco extremo con respecto a lo que el neoliberalismo implica. Lo cierto es que sí,
las subjetividades en el contexto neoliberal están construidas por las lógicas del aparato, como vamos a conversar hoy, pero de hecho, siempre es bueno, creo, tener claro que hay una dimensión, digamos, que no puede ser totalizante. Yo creo que uno de los rasgos que caracteriza a veces estos rescates de las lógicas de Foucault o de las propuestas de otros postestructuralistas hoy, es que se llega, digamos, se les lleva al extremo, que es a contracorriente de lo que estas propuestas proponen, valga la redundancia. Pues bien, ¿qué plantea Foucault? Foucault lo que va a detectar en buena cuenta es que la empresa va a constituirse en la institución protagónica del orden neoliberal. Y por otro lado, que la subjetividad característica de este escenario va a ser la del sujeto como un empresario de sí mismo. La idea del sujeto entendido como un recurso de sí. Lo cual, respecto a la lógica, digamos, que había caracterizado el capitalismo burgués desde sus inicios, en plena modernidad, e incluso los rasgos posteriores hasta entrado el siglo XX, no era algo tan marcado. Ciertamente el sujeto era sujeto del objeto, que era, digamos, el recurso eh, completo desde el lado de la naturaleza, desde el lado de los otros sujetos, etcétera. Pero la idea del sujeto, él mismo como un recurso a explotar, a optimizar eh, y constantemente a testear en términos de competencia y producción, eso es algo que Foucault va a detectar, como digo, hacia mediados de los 70 y va a ser eh, totalmente acertado en su diagnóstico. Pero, pero, al respecto, habría que no olvidar la violencia propia del surgimiento del neoliberalismo. Y lo digo por qué. Precisamente las críticas más actuales y más contemporáneas a la idea de Foucault, y sobre todo aquí estoy rescatando una propuesta de Mauricio Lazzarato en un libro que él publicó el año pasado, 2020, se llama El Capital odia a todo el mundo. Eh, Lazzarato lo que plantea es que el problema con la lógica y los conceptos, por ejemplo, como los de Foucault, como la gubernamentalidad, previamente dicho, o esta idea del empresario de sí mismo, etcétera, eh, pueden traer una visión un poco pacificada de lo que ha sido el accionar neoliberal, el accionar del capital en el periodo neoliberal. ¿Por qué? Porque remiten a acciones sobre acciones, justamente la gestión de las conductas o la gubernamentalidad remite a ello, y deja un poco de lado o de alguna manera medio traslapa el hecho de que estas han sido operaciones que se han realizado sobre sujetos y que en muchos casos han sido sujetos que han atravesado por eh, procesos devastadores, ciertamente. Si nosotros caemos en la cuenta de que el neoliberalismo empieza a experimentarse en el Chile de Augusto Pinochet o en la Argentina, la dictadura de Videla en el 76 y en el 73, en realidad creo que se hace evidente el carácter violento que tiene el surgimiento del neoliberalismo y las implicancias que tiene. Lazarato dice algo así como esta idea del empresario de sí mismo, esta suerte de subjetividad del sujeto entendido como un recurso de sí, que compite, que se optimiza, que se capacita para seguir produciendo, que se autoexplota de alguna manera. Lazarato dice, esa subjetividad para construirse en realidad tiene que haber surgido sobre una subjetividad aplastada anteriormente. El sujeto tiene que haber sido, digamos, o la subjetividad, perdón, no el sujeto, la subjetividad tiene que haber sido un poco aplastada para darle el terreno liso, la base a una construcción de ese tipo por parte del sistema. Y en ese sentido es curioso que lo mencione porque, claro, en buena cuenta, si nosotros pensamos en la Latinoamérica post-revolución cubana, ese rasgo del sujeto autoexplotándose o del sujeto como empresario de sí mismo, como emprendedor de sí mismo, no era necesariamente característico para nada. Lazarato menciona que en buena cuenta la subjetividad
que primaba en la Latinoamérica de esos años, más bien iba a contracorriente de ello, y que esa otra subjetividad revolucionaria en términos de Lazarat habría tenido que ser aplastada y destruida precisamente por la vía brutal de, de las dictaduras, en aras de dejar, digamos, de alguna manera el terreno simbólico, por así decirlo, dado a esta construcción, a esta suerte de consolidación de este otro tipo de subjetividad que Foucault ya detecta y que Foucault va a, en buena cuenta, caracterizar. Lo cierto es que la mayoría de aproximaciones que se hacen hoy, creo yo, en general en Latinoamérica, plantean la idea de esta gubernamentalidad neoliberal Foucaultiana como casi indiscutible y como una fórmula que permite el abordaje crítico. Sin embargo, me parece importante, y por eso es que en buena cuenta me detengo un poco en este punto, a presentar la crítica ya a la propuesta Foucaultiana. Me parecía importante, de alguna manera, remitir al hecho de que eh, no es pues necesariamente tan abarcador, y no es necesariamente tan llave maestra, digamos, el concepto en ese sentido. Y creo que es importante matizar ese carácter ciertamente brutal y represivo que ha tenido el surgimiento neoliberal al inicio. En ese sentido, eh, digamos, si los Chicago Boys eligieron Latinoamérica, en buena cuenta se condice con el hecho de que habían subjetividades devastadas después de los procesos, ¿no? Evidentemente habían reacciones, evidentemente habían respuestas, pero no es gratuito que el neoliberalismo casi siempre se aplique, cuando se aplica como fórmula, digamos, alternativa y medio total, se aplica siempre o en dictadura o en rescate. En el caso del Perú, por ejemplo, nuestra economía golpeada y nuestra sociedad bastante golpeada de finales de los 80, recibe la propuesta neoliberal también aplicada durante el gobierno Fujimori, justamente como rescate. En buena cuenta hay un primer paso, plantea el propio Lacharato en un libro que escribe antes con el filósofo francés Eric Allier. Justamente ellos plantean esta idea de que es indisociable la idea del neoliberalismo y su accionar con una lógica un poco de guerra, ¿no? Entonces, digamos, la primera intervención neoliberal es de alguna manera esta suerte de guerra civil para sobre esa base constituir esta suerte de gubernamentalidad, esta suerte de rasgo de la subjetividad del sujeto como recurso de sí mismo. En Europa, en cambio, el proceso fue un poco distinto. En Europa, más bien, la recaptura, digamos, por un lado de la clase obrera o por otro lado este, de las posibles respuestas políticas al sistema neoliberal, estuvieron incluidas de alguna manera en el modelo keynesiano desde el inicio, ¿no? Y más bien el neoliberalismo aplicado sin la dictadura explícita o sin la violencia explícita de la dictadura, con Thatcher en el 79, Reagan en el 80, en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, esa, eh, esa versión del neoliberalismo no necesita tanto aplastar de alguna manera tan brutal una subjetividad previa, sino más bien la constituye y la incluye a través de una despolitización general de las sociedades, evidentemente la disolución, por ejemplo, de sindicatos, en el caso de la Gran Bretaña, de Thatcher, y la despolitización general de la sociedad, eh, dan cuenta de ello, ¿no? Pero sin, digamos, la presencia de una dictadura tan explícita o brutal. En ese sentido también, por ejemplo, William Davis, es un ensayista, filósofo británico, vivo también, él habla pues de unas tres etapas del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo combativo, uno normativo, uno punitivo, que sería el de nuestro tiempo. Y justamente él arranca esta lectura que obviamente olvida la experiencia del inicio en tanto
en tanto se centra en lo que pasó en Gran Bretaña. Él arranca estas 3 etapas con un neoliberalismo que denomina como combativo justamente con Thatcher. Entonces, todo esto simplemente para decir que si bien vamos a girar en torno a la idea del sujeto como recurso de sí mismo, planteada por Foucault, y la idea de la competencia como articulador, digamos, de la sociedad, no hay que tomarlo como necesariamente, para parafrasear la idea esta de Luciano Foucaultiana de la caja de herramientas, no hay que tomarlo necesariamente como la herramienta inequívoca, ¿no? De hecho, esta crítica de que pacifica de alguna manera la dinámica neoliberal me parece interesante, me parece digna de ser tomada en cuenta, ¿no? Y en general es la crítica pues, que se les ha hecho a los postestructuralistas, ¿no? El pensamiento postestructural siempre ha recibido esta, si bien brinda herramientas de análisis y de crítica sumamente importantes, siempre ha tenido esta crítica de pasar un poco al margen de las implicancias políticas, de quizás en algunos casos llegar a ser hasta un tanto cínico, sino legitimador de estos procesos. Reclamo que a mí, con total franqueza y transparencia, me parece que es un poco extremo. Eh, de hecho las teorías y las herramientas conceptuales están ahí al servicio justamente de la crítica, no necesariamente se les tiene que demandar, digamos, su inserción en una programática política o en una proyectiva, ¿no? Es un poco Zizek, la crítica que le hace justamente a Deleuze es la misma, ¿no? De que todas las ideas deleuzeanas en torno al capitalismo neoliberal en realidad terminan legitimando de alguna manera el funcionamiento. Me parece que eso es un poco extremo, pero sin embargo, en esa misma línea me parecía importante acotar esto respecto a esta visión de Foucault, que hoy en día se presenta mucho como, digamos, el punto de vista más acertado o inequívoco, ¿no? Por eso decía, no olvidar la violencia. Si bien podemos hablar de esta gubernamentalidad neoliberal, creo que es importante y además nos va a servir para la parte final de esta exposición recuperar esa idea de no olvidar la violencia del neoliberalismo, porque, y por eso elegí este tema para esta sesión, porque el neoliberalismo nos está recordando la violencia con los hechos que acontecen hoy en el mundo. Pero bueno, entonces, esta idea del sujeto que es en sí mismo una empresa, este sujeto que se tiene que rentabilizar como una empresa, que tiene que optimizarse como una empresa, el sujeto que tiene que verse a sí mismo como un recurso a explotar, es una idea que efectivamente hemos heredado de Foucault, de su visión, de su analítica del sistema neoliberal, y que en realidad se va a condecir con dos cosas, ¿no? Que son muy sintomáticas de nuestro contexto. Por un lado, esta idea de la cultura del emprendimiento, ¿no? Y claro, hoy en día en nuestra cultura, en el escenario neoliberal en el que vivimos, es casi un valor incuestionable el emprendimiento, y todo el mundo quiere ser su propia empresa y todo el mundo sueña con ser su propio jefe y se vende esta idea, ¿no? Todo el mundo quiere explotar al máximo su talento humano, ¿no? Que no es otra cosa que un traslapo de la idea del capital humano, que a su vez no es otra cosa que un traslapo cosmético casi de la idea del recurso humano. En general, pues, se tiene muy en clara esta cultura del emprendimiento puesta en el corazón del orden capitalista contemporáneo. Y por otro lado está también la idea, bajo esa misma lógica, bajo esa misma gubernamentalidad, digamos, neoliberal, también está la lógica del sujeto que se entiende como el único responsable de sus derivas económicas. Eh, el sujeto que, digamos, si está de alguna manera teniendo problemas para insertarse en la dinámica de consumir, producir, de estar bien a nivel económico, es por una cuestión suya propiamente dicha, ¿no? Se extrae un poco la responsabilidad del colectivo traducido, digamos, institucionalmente en el Estado o lo que fuera, y más bien se centra la idea sobre la responsabilidad
de los sujetos. Yo creo que esas son las dos, de hecho hay varias más, pero creo que son dos de los correlatos principales de esta idea de esta subjetividad del empresario de sí. Ahora bien, ¿esto qué implica? Por un lado, asumiendo que la competencia es el mandato de este contexto neoliberal, tanto para adquirir estatus, para acceder a las cosas básicas de vivir, tanto para hacerse una forma de vivir, el hecho de que el sujeto sea entendido o se entienda como un único responsable de su deriva económica, deviene en que los otros, en buena cuenta, representan por lo menos competencia, cuando no verdadera amenaza, porque si finalmente el sujeto está compitiendo como una empresa de sí mismo, como un empresario de sí, y está arrojado a un escenario en el cual todos los otros sujetos son también empresarios de sí mismos, en buena cuenta lo que hay es una suerte de cultura de la competencia arrojada a la idea de que finalmente el otro lo que puede hacer en su optimización es quitarme posibilidades de existencia. Y esto, en buena cuenta, se condice también con el hecho de que esa subjetividad neoliberal que Foucault ha descrito, lo que hace es plantear una suerte de nuevo homo economicus que va a ser, y lo pongo ahí como una interfaz entre sujeto, institución y Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en buena cuenta el sujeto va a ser entendido por el Estado, el sujeto va a tener, digamos, los flujos inexos con el aparato social en general a través de la lógica económica, a través de la racionalidad económica. El sujeto va a empezar a ser considerado en términos de cómo produce, cuánto produce, si produce o no produce, en buena cuenta, y eso a su vez es correlato de esta racionalidad eficaz. Todo se va a medir en nuestro tiempo a través de la lógica del costo-beneficio. Entonces, en buena cuenta, la competencia como valor de la cultura, digamos, va a afectar la subjetividad un poco de esta manera. Como reitero, son los trabajos del Foucault del Collège de France que abren el camino, digamos, a esta perspectiva y que la plantean. Eh, pero no olvidemos que es, digamos, la institución de esto acaece por fuerza de una cuestión violenta, ¿no? Y en buena cuenta, repito, y reitero, el neoliberalismo ha sabido aplicarse sea por dictadura o sea por rescate. En el caso peruano, por ejemplo, para quienes no son de Perú y estén conectados, estamos nosotros en pleno proceso electoral. Claro, esto se ha hecho evidente no solo con todo lo que ha venido siendo en el último año a nivel global y también a nivel Perú, en términos del tratamiento de la pandemia, sino también en términos de la visión, digamos, de la propia sociedad que tenemos, ¿no? Y de la visión del país y la visión del proyecto que hay o no en las propuestas, ¿no? En buena cuenta, esta idea de que el sujeto pasa a entenderse de arranque y de interfaz como un homo economicus, es decir, desde la dimensión económica de su existencia, es sin lugar a dudas evidente. Pues bien, ¿qué ocurre con esta lógica? Y pasamos a lo siguiente. Lo cierto es que esta optimización productiva de la que venimos hablando acaece en un contexto en el cual hay otro rasgo más de la propia dinámica neoliberal y que tiene que ver con el tercer punto del índice, de privatizar la vida y gestionar muerte. ¿A qué me refiero con eso? El neoliberalismo no solo instituye la lógica de la competencia, sino que además también maximiza una lógica de la privatización, una privatización de los funcionamientos de lo social prácticamente en todas sus esferas, prácticamente en todas sus dimensiones y sus intercambios. Pues bien, esta lógica del hombre como emprendedor de sí, como el hombre como responsable de sí, además, en ese contexto de la privatización, también deviene en la idea de un hombre que es finalmente el dueño de su destino, ¿no? Digamos, el responsable nuevamente de su desarrollo como norte.
lo que en buena cuenta se puede expresar en estas frases tan odiosas del tipo el pobre es pobre porque quiere, o si tú quieres puedes hacerlo porque tienes las herramientas para hacerlo. Esta idea del pobre es pobre porque quiere, en realidad es terrible, responde a este entorno en el cual todo se viene privatizando y en el cual evidentemente eso supone la precarización de diversos sectores por una cuestión de capacidad de accesos. Entonces, en buena cuenta, lo que ocurre aquí es que el sujeto no solamente es responsable de verse a sí mismo como una empresa, de ser el empresario de sí mismo y de maximizar su producción económica, sino que también es el responsable de su bienestar, de su vida digna, de sus condiciones de vida y en última instancia de su supervivencia. Eso definitivamente debilita el bien común. Hay una idea de Bifo Berardi, Franco Bifo Berardi, el filósofo italiano, vivo, contemporáneo. Él plantea que cuando se da la caída de la Unión Soviética, al ya no haber una lucha pues, de opuestos entre el capitalismo y algún sistema alternativo, lo que se da es una ofensiva unilateral, dice Bifo Berardi, contra la vida del pueblo, ¿no? Contra el salario, contra el servicio social, en buena cuenta contra ese modelo pues, de sociedad moderna, industrial que se ha tenido cojando desde finales del siglo XVII, siglo XVIII. Es un poco contra ello que atenta esta lógica, contra esa idea del común, contra esa idea de la sociedad, contra esa idea de contrato social. En buena cuenta es la que atentaría. ¿No? Esta privatización de todo, sobre la base de que cada uno es responsable de sus derivas y sus resultados en última instancia económicos, y claro, eso traducido en capacidad de acceso deviene de forma casi inevitable en una precarización general. ¿Okay? A raíz de ello es que podríamos hablar pues, de una adaptación casi darwinista, ¿no? Una ley del más fuerte, que en este caso es el que más posibilidades económicas tiene. Pues bien, esto corresponde con otro concepto que está muy en discusión y también todo lo que ha implicado la pandemia del 2020 lo ha traído a discusión de nuevo, el concepto de necropolítica neoliberal. En un primer momento, en realidad en sus inicios, tiene que ver más bien con una visión del capitalismo de cara a sus lógicas coloniales, pero que se ha extrapolado y se ha ampliado en buena cuenta a muchas de las prácticas neoliberales contemporáneas. El propio Berardi habla incluso de un necrocapitalismo, básicamente, para referirse a esto. Y aquí, antes de seguir nuevamente, si bien hoy en día se habla mucho de la biopolítica y se ha rescatado la lógica biopolítica de Foucault, la gestión de la vida, también es interesante entender que la necropolítica supone otras cosas, ¿no? Mientras la biopolítica implica la gestión de la sociedad y de la sociedad como un cuerpo, digamos, y la gubernamentalidad es justamente eso en la propuesta Foucaultiana. A la hora de la hora, lo cierto es que llega la pandemia y los precarios de siempre se mueren. Lo cierto es que se optimiza, digamos, la lógica económica al costo de las vidas que se tengan que tomar en las propuestas más arrojadas en el post de la economía. Y entonces, claro, más que una gestión de las poblaciones y de la vida de las poblaciones, también hay una política de muerte clara, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí me parece interesante esta idea de necropolítica, no como algo que vaya a reemplazar ni que invalide para nada una lógica biopolítica, sino como algo que debería entenderse en correlato, como algo que necesariamente está implícito en lo anterior, ¿no? Toda biopolítica implica, creo yo, su lógica necropolítica de todas maneras, y es un poco lo que va quedando en evidencia en los últimos años y sobre todo a luces de los hechos que estamos atravesando como civilización. Pero bueno, lo cierto es que, claro, si cada quien está sobreviviendo como puede, cada quien se está optimizando como puede, y cada quien se ve a sí mismo como un recurso que tiene que optimizar y rentabilizar en competencia con el otro, lógicamente cada uno va a sobrevivir como puede. No,
digamos, en buena cuenta, a nivel sistemático, uno puede, o a nivel sistémico, uno puede pensar en la vida de quién se gestiona y a quién se le da la muerte en el sistema. Quiénes son, digamos, los trabajadores precarios que tienen que seguir y han tenido que seguir trabajando, sea en situaciones de informalidad o no, en un tiempo como el que hemos vivido y qué implicancias ha tenido ello. No se gasta en quien no produce, en buena cuenta. Claro, podríamos decir que hoy en día, justamente con la tecnologización de la vida cotidiana, todos estamos produciendo, y esta es la idea del capitalismo cognitivo, pero sobre esas dinámicas va a tratar nuestra tercera charla. La de hoy, quiero centrarme, como decía, en estos efectos más bien políticos de la macroeconomía, por decirlo así, neoliberal. Entonces, en buena cuenta, esta noción de la necropolítica va a dar pie a entender que hay pues en esa suerte de darwinismo económico del sistema neoliberal a una elección no tanto por un modo de vida, sino también por unas formas de muerte, ¿no? En este sentido es interesante como siempre los defensores del modelo económico suelen abogar por cifras de crecimiento macroeconómicas o por cifras de mejora a nivel tecnológico global o por cifras crudas como la esperanza de vida que ahora tiene la gente comparada con hace 100 años o con 200 años o con las otras formas de producción. Pero lo cierto es que si le prestamos atención a estas cosas que implican estas elecciones de vida o muerte en base a la capacidad de acceso y a la optimización productiva de los sujetos, puede que hoy día haya más esperanza de vida, pero de hecho hay muchas más vidas hoy sin esperanza, ¿no? Y creo que por ahí va este asunto de la necropolítica neoliberal. En buena cuenta, Berardi tiene una idea muy simpática que también hace un poco eco de ella Mark Fisher, ¿no? En un libro que se llama Realismo Capitalista. Esta idea de que Margaret Thatcher, en buena cuenta, o la política neoliberal de Thatcher, lo que hizo fue, digamos, de alguna manera sintonizar a Hobbes con Darwin y Hayek, ¿no? Para plantear sus políticas y para hacer todo este pase de la vida, digamos, hacia lo privado. Ahora, más allá de la elucubración socioeconómica o filosófica en torno a esto, lo cierto es que esto actúa sobre el sector no ajustado, o dicho de otra manera, eh, digamos, al no tener el neoliberalismo actual un sistema alternativo como enemigo, como sí tuvo en la dialéctica comunista capitalista antes de la caída del muro, como ya no hay enemigo, el excluido, el que no se ajusta a esa lógica productiva, es el que terriblemente termina ocupando el lugar del enemigo del mundo neoliberal y de la lógica neoliberal y de la subjetividad neoliberal. Me explico. Hoy en día, pues, el enemigo es justamente el que no puede optimizarse al nivel de la competencia. El enemigo es ese migrante que no puede encajar en la sociedad y que resulta siendo peligroso en muchos sentidos para esta perspectiva. El enemigo es, digamos, la ayuda social que brinda el Estado a las poblaciones más precarias. El enemigo es el que lucha con reivindicaciones que no solamente son sociales, sino económicas, de diversas minorías, etcétera, ¿no? La violencia que estamos viendo, y por eso decía en la diapositiva anterior, no olvidar la violencia en este momento. La violencia de la que estamos siendo testigos hoy en Perú, en América Latina, en Estados Unidos, en el mundo, esa violencia neofascista, reaccionaria, es una violencia que le hace guiño justamente a ese castigo, a esa suerte de penalización a ese sector no ajustado a la lógica neoliberal de auto optimizarse y de ser, digamos, rentable para sí mismo, ¿no? Es esa cantidad de gente excluida del sistema, digamos, o que está en situación precaria dentro del sistema, esa es, digamos, la gente que se convierte en el enemigo de ese ámbito reaccionario y ciertamente, mm, bueno,
digamos, neofascistoide, ¿no? En buena cuenta se le ha llamado neofascista, vamos a hablar de eso en breve, pero sí, en buena cuenta el enemigo es ese, ¿no? Justamente Davis, cuando caracteriza estas etapas del neoliberalismo que decía, habla en términos del neoliberalismo punitivo, un poco también en sintonía a esa idea, ¿no? Castigar, digamos, de alguna manera a los sectores que se han quedado fuera de esta andanada productiva de autooptimización y autorrendimiento. Pero además, en paralelo a esto, esta lógica eh, implica otra serie de mecanismos que están ocurriendo. O sea, ante esta precarización generalizada y ante esta, digamos, privatización de todos los espacios sociales, van a aparecer otros mecanismos que agravan el problema y que lo hacen aún mucho más complejo. Por un lado, está la deuda que se vende, digamos, como para compensar brechas de acceso, y en buena cuenta es característica del tipo de sociedad que habitamos. El propio Lazzarato ha sido quien ha estudiado la deuda en dos libros muy interesantes, uno se llama La fábrica del hombre endeudado y justamente el otro se llama Gobernar a través de la deuda. Y básicamente plantea una analítica de cómo el sistema neoliberal contemporáneo ha extendido la deuda como, digamos, rasgo transversal a la mayoría de dinámicas sociales, tanto a nivel, digamos, eh, del accionar macropolítico, el Estado se endeuda y los estados se endeudan, y la deuda es el mecanismo de apalancamiento constante para seguir aplicando dinámicas neoliberales. Dicho de otro modo, si el Estado ha de endeudarse siempre por la vía de aplicar y reforzar dinámicas neoliberales en todos los sentidos. Yo posteé un video hace un año, en marzo del año pasado, recuerdo, a una semana de que empezara la cuarentena. Y en ese video especulaba un poco con respecto a lo que podía traer la pandemia. Y una de las cosas que planteaba en ese momento era que probablemente los estados terminen muchísimo más endeudados, lo cual va a ser correlato de reforzar varias lógicas neoliberales y que a su vez el tipo de producción teledirigida iba a seguir reforzando a nivel más micro y simbólico esa lógica del sistema. Creo que sin ánimo de haber hecho un análisis muy complejo, no fue ciertamente desacertado. Creo que es un poco lo que ha terminado pasando y lo que temo va a irse consolidando más y más. Pues bien, incluso Deleuze, ya cuando Deleuze habla de la sociedad del control, deja muy en claro que uno de los mecanismos abiertos, constantes y totales que el sistema capitalista de la etapa que nos toca vivir va a consolidar y va a ser precisamente la deuda. Como digo, la deuda a nivel del Estado, la deuda a nivel de la sociedad, la deuda del propio individuo, los mecanismos de deuda para los propios individuos en general. Hay en la misma noción de la deuda un mecanismo de control súper afianzado. Es interesante en su análisis, sin embargo, les lo recomiendo de todas maneras, hay un traslapo ya a nivel moral de la deuda, ¿no? Como es que la moral judeocristiana de alguna manera tiene esta idea del pecado y lo que hace el capitalismo es traslapar esa idea, capitalismo, digamos, burgués liberal, ¿no? En principio, traslapa eso a la idea de la deuda y más bien lo que hace el neoliberalismo ya es totalizar esa lógica. Pero otro mecanismo también que ayuda a esta suerte de precarización es el de la inseguridad social. Y en buena cuenta lo que vemos es una microexpansión de la guerra. Ya no estamos pues ante el asalto de una guerra mundial total, pero la violencia se ha normalizado, ¿no? Y en ese sentido, mientras Berardi habla de una privatización de la guerra, Lazzarato suelta irónicamente cómo es que los mercados ya no reaccionan pues ante la guerra, ¿no? Ya las muertes, los atentados ya no cambian lo bursátil. En buena cuenta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de privatización de la guerra? Bueno, ya no es una guerra entre estados, como sabemos está deteriorada también la figura del Estado-Nación,
sino pues que es la guerra de la delincuencia constante y agravada en los espacios latinoamericanos, por ejemplo, o la incomprensible cultura de las armas en Estados Unidos, con todo lo que ello implica. Hay una suerte de disgregación de la guerra y normalización de la guerra. La violencia en general armada de ese tipo se ha convertido en pan de cada día, ¿no? Y más bien cuestiones como atentados, matanzas, etcétera, tienen esta suerte de dinámica discursiva peligrosísima de tratar esos casos como simplemente mentalidades dañadas, individuales, aisladas, cuando en buena cuenta son mentalidades que se construyen, son subjetividades que habitan las lógicas económicas de nuestro tiempo, ¿no? Y probablemente sean sintomáticas de ellas. Pero bueno, la inseguridad entonces, digamos, social en general, atravesando las sociedades distintas. eh, yo recuerdo hace algunos años planteé en un texto la idea del monstruo, ¿no? Rescatando una propuesta de Lewis Carroll, ¿no? Lewis Carroll, un libro que se llama La filosofía del terror, habla de cómo el terror, y lo hace, digamos, trayendo a colación a Stephen King, cómo es que el terror es un género sumamente moral, ¿no? Porque el monstruo encarna todos los contravalores de una cultura y el monstruo es derrotado y se refuerza simbólicamente la cultura. Pues bien, justamente el riesgo de entender estas matanzas o estos arrebatos violentos de una sociedad que está tan acostumbrada a la violencia, entenderlas como si fueran simplemente el rasgo de una psicología desviada, monstruosa, etcétera, es sumamente riesgoso porque, claro, así como el monstruo en la ficción, lo que hace es reforzar simplemente los valores de una sociedad, o más bien debería invitarnos a reflexionar. Hart y Negri, por ejemplo, señalan cómo es que el estado de excepción cada vez es más constante, ¿no? El estado de excepción semimilitarizado en las sociedades, y ellos lo dicen a comienzos de los 2000. De hecho, post pandemia, y también lo decía yo en ese video del año pasado, es lógico que iba a haber una suerte de tolerancia mayor a la idea del autoritarismo, o como en el caso de la sociedad peruana, una búsqueda dramática de un tenor más autoritario. Lazzarato dice algo que para mí es como el siguiente paso a lo que planteaba Hartinegri, ¿no? No es que el estado de excepción esté siendo más constante, sino que estamos empezando a diluir la diferencia entre el estado de excepción y el estado normal de las cosas, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. Otro mecanismo que se suma a este cóctel de precarización de la vida tiene que ver con la inestabilidad laboral general. En buena cuenta, la flexibilización y desregulación que el neoliberalismo como sistema ha planteado desde finales de los 70 ha llegado en nuestro contexto digital a extremos ya brutales, ¿no? Así como la educación, decía yo hace un rato, vende esta idea de que uno debe ser emprendedor y el sueño es ser emprendedor y el éxito hoy en día es ser uno mismo su empresa y su jefe, etcétera. La pesadilla de eso es lo que se conoce hoy como uberización de la economía, ¿no? Tú te autoexplotas gracias a las facilidades que te brindan los soportes tecnológicos, ¿no? Entonces, claro, de pronto a través de una app que no tiene regulación de ningún tipo oficial o institucional como sí tenían, digamos, determinadas industrias o negocios, te permite autoexplotarte a extremos ya brutales, ¿no? Donde está el sindicato de taxistas de Uber, por ejemplo, ¿no? A quién le reclama el usuario frente a una cuestión de Uber, etcétera, ¿no? Se habla de una uberización de la economía, ¿no? Digamos, la pesadilla del freelance, la pesadilla del empresario de sí mismo, es que así como eres tu jefe, tampoco tienes pues ni horarios, ni seguridad social, ni jubilación, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, esa inestabilidad ha llegado ya a niveles tremendos, ¿no? Una investigadora mexicana planteaba hacia el inicio de la pandemia que podríamos empezar a hablar, así como se habló del Fordismo, del Toyotismo, etcétera, quizá es momento de empezar a hablar del Zoomismo, ¿no? En base al Zoom y las lógicas del teletrabajo, el mismo Zoom en el que estamos llevando a cabo esta
pequeña charla. Pues bien, entonces, respecto a esto, para cerrar un poco la idea de esta diapositiva, efectivamente, la privatización se condice en un escenario en el cual los sujetos son recursos de sí mismos y explotándose y compitiendo con la otra empresa que es el otro sujeto. En ese contexto, privatizar la vida en buena cuenta implica forzosamente la precarización de diversos sectores y por eso decía, por un lado se privatiza la vida, pero se gestiona la muerte realmente de otros sectores muchísimo menos favorecidos. Y bueno, además de esa competencia exacerbada y además de esa dinámica de privatización general, lo cierto es que hay otro mecanismo también por el cual se lleva a cabo una verdadera eh, erosión de la idea del común. Y eso se da a través de la despolitización generalizada. En buena cuenta, estamos asistiendo a, ya desde los años 70, ¿no? Una erosión de las estructuras políticas de lo social. Se busca cada vez más y más una sociedad despolitizada, es uno de los mecanismos del sistema neoliberal. Y esa despolitización supone, creo yo, una erosión del común, ¿ok? Una erosión del común, pero también una erosión del propio sujeto político como la modernidad lo entendía, una erosión de la propia idea de ciudadanía. Y claro, si los sujetos están echados a la suerte de su supervivencia por la vía de su acceso y de los recursos a los que pueden acceder, eh, digamos, el tenor político que reclama esas condiciones mínimas para el común, pasan a ocupar un lugar, cuando no cuestionado, por lo menos sí debilitado en las diversas sociedades. Eh, Esto, ojo, desde esa suerte de aplastamiento brutal de la dictadura, en el caso del inicio del neoliberalismo, como decía, hasta en las formas combativas en términos de lo de Thatcher y Reagan, por ejemplo, ¿no? Sea con la violencia explícita brutal, sea con la violencia, digamos, más instalada, de una manera un poco más soft, si se quiere, ¿no? De una u otra manera, hay unas operaciones macropolíticas del neoliberalismo con respecto a la despolitización. Por un lado está el debilitamiento, cuando no eliminación, de ciertas estructuras políticas de la sociedad. Por ejemplo, en el caso claro de los sindicatos, de los gremios, etcétera, que lo único que han hecho es debilitar, o han sido debilitados, desmantelados o desaparecidos en los últimos años, en general. Creo yo sí que en el último lustro hay una suerte de recuperación como vía, interesante en el caso en América Latina en general. No sé cuál es la experiencia en otros países, ciertamente, pero al menos en América Latina creo que hay una recuperación, sobre todo en el último lustro, pero digamos, desde la consolidación neoliberal global ha habido una despolitización y un desmantelamiento de estas estructuras en general. Por otro lado, lo que decía, ¿no? El sujeto político ha dado paso más bien a un sujeto técnico productivo. Y esa lógica a la que se aludía cuando decíamos que el Homo economicus era esta interfaz, ¿no? Ya no es el Homo, digamos, politicus, pues, ¿no? Sino justamente el hombre entendido como rentabilidad económica, ¿no? Y por otro lado, se despolitizan otros escenarios de lo social, ¿no? Por ejemplo, y el que es evidente y dramático y hasta un poco triste, tiene que ver con la educación. En el momento en que se busca despolitizar la educación, se quiere dejar de entender a la educación como un acto político que conforma ciudadanía, como un acto político en sí mismo, y más bien se le quiere vender como esta suerte de capacitación de habilidades blandas para seguir produciendo, justamente.
En el momento en que la educación en todos sus niveles se convierte en otro condimento más de esa optimización, de esa rentabilización de los sujetos, y se le quita su carácter político en sí mismo, crítico, su carácter en términos de formación de ciudadanía, eh, tenemos un serio problema que, claro, luego nos termina un poco reventando en la cara en el momento en el que surgen estos impulsos neofascistoides a nivel mundial y que demandarían justamente una, digamos, visión generalizada un poco más crítica. Pero bueno, esto llega al extremo, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Arlo tiene esta idea que a mí me gusta mucho, cómo la plantea, de cómo el intelectual ha sido reemplazado en todos los espacios educativos y mediáticos por el experto. Y mientras el intelectual tenía que tener una posición política porque implicaba una implicancia política, valga la redundancia, eh, el hacer, digamos, intelectivo, el experto más bien tiene el escudo de la neutralidad de su experticia. La experticia es objetiva en ese sentido. Y no es gratuito que el experto además tenga siempre esta suerte de validación de corte más cientificista, ¿no? En cierto modo. Y me gusta siempre recordar esta idea del diálogo de Foucault y de Deleuze en torno al rol del intelectual. Y justamente el intelectual es el que de alguna manera lucha o se resiste o cuestiona el poder, ¿no? Y más bien el experto en ese sentido es la negación, pues, ¿no? De esa figura del intelectual. Pero bueno, como digo, esto implica, sin lugar a dudas, una erosión general de lo colectivo, ¿no? Ese rasgo precarizado, y yo hablo de una subjetividad precarizada, porque lo que está precarizado es la lógica del colectivo, lo que está precarizado es el reconocimiento, como ya vamos a ver, ¿no? En buena cuenta, a lo que queda arrojado el sujeto de esta fase del neoliberalismo es justamente el egoísmo de su supervivencia. Si uno está, digamos, con la responsabilidad en sus hombros de su propio bienestar mínimo y por encima de todo lo que importa es ese bienestar mínimo, no es gratuito, no es gratuito que en buena cuenta la lógica se condiga con una cuestión que podríamos denominar como un egoísmo de la supervivencia. Y quiero resaltar eso porque sobre este punto también volveré, ¿no? Así como voy a rescatar esto de no olvidar la violencia, también les digo, no olvidemos esto del egoísmo de la supervivencia, porque sobre esto volveremos en la próxima diapositiva. Eh, lo cierto es que esta lógica medio egoísta habla de una suerte de preocupación que se da cada vez más y hay más discusiones en torno a la salud o insalubridad mental del contexto neoliberal, ¿no? Hay bastante bibliografía en realidad últimamente de los efectos en la salud mental del neoliberalismo. Lord Kane en The Conversation tiene un artículo muy, muy simpático donde más o menos resume cuáles son las entradas, ¿no? Y las visiones en torno a cómo el neoliberalismo de alguna manera daña la salud mental, eh, digamos, ya a un nivel que no solamente tiene que ver con la construcción cultural de la subjetividad, sino biológico, anatómico. Pero en esa línea hay cuestiones que son un poquito sintomáticas, ¿no? El propio Bifo Berardi, por ejemplo, habla de una epidemia del pánico, de la depresión, de la precariedad, ¿no? Que se condice con el orden económico que tenemos. Hay un par de autores, si mal no recuerdo, es Lukianov y Haidt, o Haidt, tienen un estudio interesante de cómo es que los jóvenes universitarios, los de Canadá, están pues con una de las epidemias más grandes que hay de depresión, de ataques de angustia, y se relacionan tanto con las lógicas económicas como con la propia tecnología, ¿no? En buena cuenta, me hace recordar un poco la idea de un documental llamado The Corporation, La Corporación, que de Abbott,
que plantea en buena cuenta cómo es que la figura de la corporación, en buena cuenta es esa empresa modélica del neoliberalismo, corporación transnacional, cómo adquiere este carácter de persona jurídica, ¿no? Y lo que hacen en el documental de forma muy interesante es, bueno, analizar la psique de esa persona, este, en base a lo que de alguna manera plantearía, digamos, sus conductas. Y la conclusión es que, claro, es psicopático. Hay psicopatía en la empresa. Eh, y pues me recuerda cuando pienso en estos efectos, digamos, de la insalubridad mental del neoliberalismo también, eh, esta novela de Bret Easton Ellis, ¿no? American Psycho, que justamente juega con la idea del yuppie, ¿no? Y el personaje es una crítica a la cultura del yuppie, que en buena cuenta es la cultura de la etapa de consolidación del neoliberalismo y los niveles de insalubridad que hay. Ahora, nuevamente, cuando hablamos de esta erosión de lo colectivo, cuando hablamos de este egoísmo de supervivencia o cuando hablamos de estos efectos a nivel de salubridad o insalubridad mental que pueden estar implicados, no hay que olvidar que todo esto se da pues, sobre un despliegue prácticamente violento que lo sostiene y que puede ser la dictadura en términos generales o el rescate, perdón, de un orden social roto o la propia privatización de la guerra. ¿Okay? Ahora, todo esto que estoy hablando de despolitización y digamos, hay quien podría decir que no es realmente una despolitización, sino que simplemente una suerte de, digamos, retiro de la actividad política de la gente a la que más bien se desconecta por hiperconexión en nuestros tiempos. Eh, lo cierto es que yo creo que sí hay un tema ciertamente político, pero todo lo que estoy mencionando hasta el momento en esta diapositiva tiene que ver con la cuestión macro, las macropolíticas. Pero a nivel de subjetividad, y en esto quiero rescatar otra vez a Félix Guattari. Guattari va a proponer la idea de la micropolítica, precisamente como aquella que opera sobre las subjetividades. Mientras las macropolíticas para Guattari operan sobre el constructo social, operan sobre las instituciones o estructuras, dirían, digamos, los estructuralistas althusserianos o viceversa. Eh, las macropolíticas, digamos, mientras operan en ese nivel, dice Guattari que las micropolíticas son aquellas que operan justamente sobre la subjetividad. Y en ese sentido, yo creo que esta despolitización también tiene implicancias micropolíticas. Para cerrar con la idea de Guattari, justamente este capitalismo mundial integrado que yo había mencionado hacia el inicio y que planteé en los 70s, él lo proponía como un capitalismo que iba a poder articular sus macropolíticas con micropolíticas y producir así un tipo de subjetividad. Estos efectos, digamos, de la despolitización a nivel micropolítico, para mí, en la propuesta que yo estoy realizando en esta investigación también, tienen que ver con justamente la lógica que yo denomino como contraempática. En buena cuenta lo que yo propongo es que si el neoliberalismo de alguna manera extrae o erosiona, en todo caso, la política de la sociedad a nivel micropolítico y de subjetividad, lo que va a erosionar es la posibilidad de la empatía. Esto, en buena cuenta, es algo que resultaría antidemocrático, aunque podría sonar odiosa la palabra democrático, debido a lo, bueno, cuestionado que está en sí mismo ese modelo de gobierno en todas sus instancias. Pero en todo caso es, de forma más amplia, antipolítico, ¿no? Esa gubernamentalidad del empresario de sí, digamos, atenta, como digo, el otro es competencia, el otro no es otra cosa más que una competencia. Yo no sé si uno pretende pensar que una corporación psicopática, según lo hecho en este documental, acertadamente creo,
puede empatizar con otra corporación. Y en esa misma línea, el sujeto convertido en emprendedor y en empresa de sí mismo puede empatizar realmente con los otros o con el otro. Es un poco, digamos, por ahí por donde va esta propuesta, ¿no? O sea, si uno es recurso de sí mismo, ¿qué decir del otro, pues? O sea, si en la modernidad ya le habíamos quitado, y hablo desde el siglo XVIII en adelante, ya habíamos convertido en cosa a la naturaleza y habíamos convertido a la naturaleza que antes tenía pues algún tipo de espiritualidad, Gaia, Pachamama o lo que fuera, y de pronto la modernidad la convierte en recurso natural y luego hemos convertido al sujeto en recurso y luego a nosotros mismos en recurso, pues qué posibilidades hay de generar vínculos empáticos en el sentido político del término. Es un poco la problemática que me preocupa, ¿no? En ese sentido. Creo que por lo menos la concepción moderna de democracia y la concepción política en general, en términos netos político, creo que está completamente erosionado precisamente por ese egoísmo de la supervivencia. Dicho de otro modo, lo que creo es que el neoliberalismo precariza tanto a los sujetos, los precariza a un nivel tal en el cual les imposibilita empatizar en términos generales. Y nuevamente, no olvidemos el tema de la violencia y no olvidemos el tema del egoísmo de la supervivencia. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver a continuación, ahí donde parece todo catastrófico es justamente donde hay potencias, ¿no? O sea, lo que busca el neoliberalismo a nivel micropolítico sobre la subjetividad sería erradicar de alguna manera la potencia política de la empatía. Y al respecto vamos precisamente a abordar el tema de lo empático. ¿Okay? Vamos a hablar en este término de lo que estoy llamando recapturas y potencias de la empatía. ¿Okay? En buena cuenta, hay una erosión a nivel, como digo, político de la empatía. En buena cuenta, lo que venía diciendo en la etapa final es que esta recaptura, digamos, que busca hacer el neoliberalismo con respecto a la empatía, lo que terminan haciendo es erosionando su potencia política. Y aquí es interesante el término de potencia. Desde Deleuze en adelante, en realidad, la idea del poder como jugando a contracorriente de las potencias y lo potencial como aquello que se opone al poder, me parece sumamente importante. Yo creo que la empatía en el sentido político representa una suerte de potencias inmensas, una suerte sumamente importante de potencias. Y lo digo por qué. Justamente por lo que decía en la diapositiva anterior respecto a este egoísmo de la supervivencia. Si pensamos en algo como la pandemia o en circunstancias de vida como las que tenemos en América Latina o en circunstancias difíciles dentro de otras realidades del primer mundo, si tal división todavía me remite a algo. Lo cierto es que hay muestras de que la empatía está ahí. Lo cierto es que hay muestras de que hay algo, digamos, que bulle bajo tanta precariedad. Hay algo bullendo ahí bajo tanta precariedad. No es gratuito que ante una carencia de instituciones del Estado la gente se ayude entre sí, cadenas de ayuda de todo tipo, ya sea desde las ollas comunes que aparecen hasta cadenas de ayudas colectivas en pos de medicinas o lo que fuera, en el caso de la pandemia, en el caso de realidades latinoamericanas, ya sea de estrategias colectivas para gente sin casa en varios países de Europa de cara a la pandemia, etcétera. Hay realmente eh, una potencia interesante que tiene la empatía y que está allí
Y creo que por eso es tan vital para la subjetividad neoliberal caracterizarse por ser contraempática. Porque si algo puede de alguna manera, y no lo digo falto en optimismo, de alguna manera cuestionar el ordenamiento actual, creo yo que es una empatía como fuerza, digamos, política, como fuerza de articulación política. Al respecto, me parece importante dar cuenta de qué pasa con la empatía hoy. ¿Por qué? Porque no es nuevo ni es en realidad por ningún lado sorprendente traer a colación el concepto de empatía. Lo cierto es que en los últimos 2 años, 3 años, he escuchado hablar más que nunca de empatía. Y aquí es interesante, creo, dar cuenta de un proceso de reterritorialización que está de alguna manera atravesando a lo empático. Sobre lo que implica una reterritorialización, un proceso de reterritorialización, podemos entenderlo como un proceso de recaptura. Deleuze, cuando caracteriza el capitalismo, justamente lo que dice es que es una máquina de reterritorialización que sufre desterritorialización. ¿Qué quiere decir? Deleuze que, digamos, la capacidad siniestra, la belleza siniestra, si se quiere, del capitalismo contemporáneo es que puede recapturar todo en su lógica. Por decirlo de alguna manera, no es que el capitalismo se oponga a aquello que busca de alguna manera cuestionarlo, sino que más bien lo compra, le da un nicho de mercado y lo convierte en parte del propio sistema, ¿no? Lo recaptura, en general reterritorializa todo, de las expresiones simbólicas culturales hasta las operaciones políticas, culturales. Yo creo que con la empatía efectivamente ocurre algo así. Yo creo que la empatía está siendo reterritorializada de dos maneras. Una es la banalización, y creo que es la más evidente. Creo que últimamente todos hemos podido conocer que alguien que ofrece coaching o autoayuda o esta suerte de post New Age y todas estas fórmulas, digamos, de sensibilidad, digamos, neolaica, muy ajustadas al pensamiento empresarial, ¿no? Hay todo un campo de investigación sobre eso, vamos a hablar en la tercera charla, justamente a profundidad, de cómo es que esto termina siendo pues, parte justamente de la subjetividad empresarial contemporánea. Bueno, la empatía ha sido recapturada por ese lado de la manera más banal, como el simple ponerse en el lugar del otro, como el simple comprender al otro, casi de una manera simpática más que empática, ¿no? Simpatizar un poco con el otro, en fin. Y bueno, eso se vende casi también como dentro del paquete de habilidades blandas para ser un líder en la empresa o algo de ese tipo. Los especialistas en management bien conocen todas estas estrategias. Pero es una banalización de la fuerza política de la empatía. Se cortó el audio y recibí una llamada en el teléfono. Lo siento. Bueno, decía, por un lado está esta banalización, digamos, más caricaturesca, si se quiere, pero por otro lado, hay un mecanismo de reterritorialización de la empatía que a mí me parece incluso más peligroso. Me parece más peligroso porque pasa por ser mucho más validado y pasa por ser mucho menos perceptible y mucho menos sujeto a crítica. Me refiero a lo que denomino como representacionismo. Y al respecto, no quiero que se confunda esta idea con toda la discusión en torno a la representación, que es una discusión de larga data, que es una discusión que tiene que ver incluso con, digamos, discusiones de la propia epistemología occidental y su puesta en cuestión, en fin. No pasa por ahí, sino con representacionismo,
yo denomino este vicio que hay contemporáneo que se liga con lo políticamente correcto y que tiene que ver con, en buena cuenta, confundir, si se quiere, la idea de hablar sobre algo y hablar en nombre de algo y hablar empáticamente con algo. Creo que el discurso mediático y académico, sobre todo, adolecen mucho de esta recaptura de la empatía, adolecen mucho de hacerle el juego a esta forma de reterritorializar la empatía. Y nuevamente, se confunde el hecho de darle un espacio a algo o de tratar algún tema o de tratar las problemáticas de alguna minoría o de alguna tensión o de algún grupo social en lucha o lo que fuera, con la idea de ser empático respecto a ello, sobre todo a un nivel político. Yo creo que esas dos estrategias de reterritorialización son evidentes, son constantes, y el problema es que nos hacen perder de vista esa potencia micropolítica que tiene precisamente la empatía. Justamente creo que es una potencia micropolítica importante, porque como decía hace un rato, son las cuestiones que bullen debajo de toda la precariedad. Y al respecto, a mí me parece interesante la cantidad de síntomas que hay. A finales del 2019, quienes somos parte de este colectivo llamado GICAS en Latinoamérica, terminamos un libro colectivo justamente respecto a la empatía y las fuerzas políticas y las implicancias políticas de este concepto. Por cierto, el libro está a punto de publicarse en inglés y también en español. Y bueno, es curioso porque, claro, la pandemia puso como un espacio en blanco después de la producción del libro, pero todo lo que ocurrió durante la pandemia, en términos sintomáticos, en términos de la necesidad de la gente y el tipo de articulaciones que la gente tuvo que desarrollar para hacerle frente, digamos, a todas las carencias propias de la pandemia y sus efectos. En buena cuenta comprobaron muchas de las aproximaciones que se soltaron en los distintos ensayos del libro. Y es sumamente interesante y claro. Y por otro lado, lo menciono porque, repito, fue un libro que se termina en el 2019. Y para ese entonces, al menos es algo que yo me encargué de recopilar en mi ensayo, en el ensayo que yo escribí para ese texto, ya habían síntomas a montones. Probablemente ahora quizá hayan pasado un poco por olvidados, precisamente por consecuencia de la pandemia, pero si recordamos el 2019, tuvimos el estallido social en Chile, en América Latina, en Ecuador, tuvimos además también las respuestas en Europa con el movimiento de chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Hubo protestas en Polonia también, muchísimas. El 2019 nos dio señales de alarma también con los incendios forestales del Amazonas, en Australia, los de California, en fin. Eh, Fue un año que en buena cuenta nos puso en evidencia muchas cosas, ¿no? Recuerdo también la discusión a nivel climatológico, ecológico fue importante, tanto por la cantidad de asesinatos que hubo de activistas pro naturaleza en América, como la misma presencia más bien simbólica de Greta Thunberg, por ejemplo. Y por último, fue un año en el que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero todo el aparato cultural cinematográfico parecía enfocado al tema, de alguna manera, de la empatía política. Y para ilustrarlo, me acuerdo de esta película Nosotros, Us, de Peele, director norteamericano, me acuerdo de Joker, me acuerdo de Parasite. Fue como el momento en el que parecía que la gente realmente estaba cuestionando y cuestionándose el ordenamiento neoliberal. El propio Joseph Stiglitz salió a decir en una columna, ¿no? Es el fin del neoliberalismo. Y, y nada, la gente de pronto estaba muy sintonizada con todos estos discursos. Claro, nuevamente, en muchos casos se trataba pues de una empatía política casi cosmética, ¿no? Era
te duraba la sensibilidad lo que duraba la película El Joker en la sala de cine. Pero lo cierto es que era un año muy sintomático. Y claro, después vino la pandemia, después vino la cuarentena prolongada y todo lo que ha sido. Y todos esos síntomas que estaban bullendo ahí, que estaban efervesciendo, pasaron un poco de lado. Pero lo cierto es que se trata de un tipo de articulación, sobre lo que voy a hablar en breve, más adelante, que puede realmente ofrecer salidas políticas. Y que así como este sujeto político de la modernidad estaba erosionado por el sujeto técnico productivo, quizá habría que repensar la lógica política, ya no al sujeto político, sino la lógica y la dinámica política, a partir justamente de la idea de la empatía. Como decía yo hace un rato, en ese sentido creo que la empatía es una fuerza política de afirmación. Y en este sentido, rescato algo que se viene conversando desde el 68 en Francia y desde los 70 en general, y es que siempre se tiene una visión demasiado eh, centrada en el sujeto, puesto, ¿no? Todo el pensamiento postestructural y toda la revuelta del 68 se oponía a esta suerte de freudio-marxismo que había antes, ¿no? El sujeto, ya sea en términos de entender el deseo como una cuestión represiva que estalla y que explota, y por otro lado, el sujeto como el que está siempre enajenado de alguna manera a los sistemas de producción, etcétera. Claro, la discusión se oscilaba entre el freudo-marxismo, y por otro lado estaba el estructuralismo, que no bajó a las calles en el 68, como dijo Lacan, pero después se arrepintió, etcétera. En fin, una discusión teórica que, en buena cuenta, para ponerlo en términos más sencillos y concretos, renegaba del sujeto como entidad articuladora de las prácticas sociales, políticas, estéticas de la modernidad. Pues bien, yo creo que la dinámica de la empatía y la empatía como micropolítica, como política de las subjetividades, quizá puede dar pistas para justamente generar una fuerza de afirmación, no una fuerza represiva, que esa era la crítica que le hacen justamente al freudismo e incluso al pensamiento lacaniano, todo el pensamiento de la Passat, Guattari en adelante, del 68, que justamente, y Deleuze también, decir que el deseo es una fuerza más bien afirmativa, es una fuerza de creación. Y creo que en buena cuenta la empatía micropolítica es una fuerza de afirmación en ese sentido. Esta, por si acaso, no es una idea únicamente mía, ya antes hay quienes la han planteado. Eh, Clara Valverde es una investigadora española, ¿no? Tiene esta idea de que la única manera de combatir a la necropolítica neoliberal es lo que ella denomina una empatía radical. Y ya antes Bifo Berardi ha dicho, ¿no?, que en buena cuenta hay que recuperar la empatía del cuerpo, porque a partir de la lógica del cuerpo y recuperarse uno con el cuerpo, como un cuerpo que siente, como un cuerpo que vive, etcétera, puede desconectarse un poco de la lógica digital, que es la lógica neoliberal al margen de todas las digresiones teóricas, a nivel de instrumentalización de lo que puede ser una respuesta política, repito, no de sujetos, sino de dinámicas, creo que hay una fuerza de afirmación política en la empatía micropolítica, que es como a mí me gusta denominar esto. Y bueno, la pregunta que cae por su peso es, ¿contra qué o contra quién va esto? Y aquí es donde encuentro yo la razón de por qué cambié el orden de mis charlas y empecé con esta charla. Y aquí es donde también voy a tratar todo lo que he venido diciendo desde el inicio, esto de no olvidemos la violencia, no olvidemos la violencia, no olvidemos la violencia. ¿Por qué no olvidemos la violencia? Porque sí hay un contra qué o un contra quién, creo yo. Y creo que es momento de que lo dejemos en claro y que desde los ámbitos, sobre todo que tienen que ver con lo social, incluido lo académico, demos una respuesta de alguna manera o planteemos posibilidades de respuesta. Me refiero a lo que viene pasando en el mundo contemporáneo con el surgimiento de diversos afanes reaccionarios. Y digo que no olvidemos la violencia porque los afanes reaccionarios no la han olvidado. Y desde algo como el Brexit en 2016, 2017, hasta la elección de Trump o Bolsonaro más recientemente,
en nuestro continente, y las tomas del Capitolio en Estados Unidos, y los movimientos de supremacistas blancos y de extremas derechas, y toda esta suerte de fanatismo evangélico, religioso y también católico fanático que intenta meterse en política en América Latina, que tienen un discurso ciertamente violento, eh, ellos, esa lógica no ha olvidado ese link violencia-institución, que justamente es el reclamo que se le hace a todas las posiciones, por ejemplo, postestructuralistas o como las de la gubernamentalidad Foucaultiana, como les decía yo hace un rato, que pareciera que le lavan la cara del lado violento eh, a estas dinámicas. Justamente esa otra versión, ese contra quien, ese grupo, esa dinámica, esa posición, esos discursos no han olvidado ese link. Y claro, no es algo nuevo. Ya Davis justamente habla de este neoliberalismo punitivo en esa línea. Lazarato habla puntualmente de neofascismo. Badiou habla de un fascismo democrático. Y bueno, solo por citar tres de muchísimos autores que están denominando a esta cuestión neofascistoide, porque es evidente. Y es curioso, hay un escritor, un ensayista norteamericano que trabaja en Francia, radica en Francia, que además fue el editor en la Pléiade de la obra de Foucault, justamente, se llama Harcourt, Bernard Harcourt. Él tiene una idea por la cual lo que estamos viendo en el mundo es una contrarrevolución sin revolución. Este afán contrarrevolucionario, reaccionario, duro, pero sin, sin una revolución que de alguna manera articule o justifique de alguna manera esa reacción. Entonces, claro, se retoman estos discursos sin ninguna amenaza comunista del otro lado real, al punto en que se tienen que inventar justamente estas bestias negras, ¿no? En el caso de Latinoamérica, pues lo tenemos claro, ¿no? Gente como Agustín Laje, Gloria Álvarez, y los autores del libro negro de la nueva izquierda y todo esto, lo que han hecho precisamente es inventarse pues esta bestia negra, ¿no? Y uno puede escuchar en los discursos de esta gente que hay un plan neomarxista, deconstruccionista, para combatir, para invadir y destruir los valores. En ese sentido me parece sumamente interesante y creo que es una tarea pendiente, sobre todo en la realidad latinoamericana, cómo es que se han apropiado de este dispositivo de familia. Y claro, a mí me parece interesante cómo familia es un dispositivo que engarza tres cosas, ¿no? El tema legal del Estado, el tema moral y el tema de salubridad también, el tema de salud. Y estos neoconservadurismos que le hacen el juego, no necesariamente todos los neoconservadores son neofascistas, evidentemente, pero que le hacen el juego ideológico, si se quiere, a este neofascismo, en buena cuenta se lanzan en la misma crítica. Y claro, hablan muchos de estos grupos de que hay un movimiento anarquista, de que hay una insurrección en curso, y todas las movidas conspiranoicas y conspiranoides en Estados Unidos también dan cuenta de lo mismo. Se trata de algo que justifica pues este afán reaccionario, y por eso digo, ellos sí no olvidan la violencia. Y digo que no olvidemos la violencia porque, claro, en ese discurso, poner orden, de alguna manera, poner orden salvará la economía. Y no olvidemos, como decía yo al inicio, que ya una vez el neoliberalismo ha actuado de la mano con las dictaduras más brutales que hemos visto, precisamente para poner orden y salvar la economía. En buena cuenta, en buena cuenta, este, creo que la empatía, creo que esta fuerza de afirmación política que es la empatía, puede precisamente funcionar contra este afán, digamos, neoreaccionario, neofascista, contra este afán ciertamente peligroso.
contra este afán ciertamente peligroso. Em, sí, en ese sentido, creo que también queda claro que una propuesta como la de Aliés o Lazarato es interesante y es válida en el sentido de que eh, hay en la médula, si se quiere, del neoliberalismo una lógica de violencia. Y es también digno mencionar que justamente esta suerte de neorrevolución que dicen existe, ¿no? Esta suerte de neomarxismo de construccionista que al que culpan de ser, no sé, casi con el delirio conspiranoico del nuevo orden mundial y cosas de ese tipo. En realidad, creo que es algo que nos debe invitar a pensar en los efectos que tuvo todo ese momento de quiebre respecto a las propuestas de izquierda anteriores. En buena cuenta, la revolución de los 60 yo creo que también falla porque es recapturada, y es recapturada precisamente porque no pudo escapar de las lógicas eh, propiamente modernas de la articulación política. Justamente lo micropolítico o lo que Guattari articula como revolución molecular, creo que es algo interesante explorar y creo que en buena cuenta puede ofrecer alternativas, quizá no en el momento en el que todo esto estuvo planteado, 70s, 80s, sino justamente para el contexto en el que vivimos. Yo creo que es mucho más ad hoc para nuestro contexto, ¿no? En buena cuenta, y eso lo plantea Lazarato, la revolución de los 70 falla, entre otras cosas, porque no se pudo crear una forma de revolución distinta a la del 17. Finalmente lo que se quiso replicar fue una revolución del tipo encarnada en una clase, ¿no? Y esa es una discusión que puede dar para otro ciclo de charlas entero, cómo se han reconceptualizado las izquierdas y los efectos que ha tenido el pensamiento postestructural en esa línea, ¿no? En buena cuenta, por ejemplo, eh, como deben haber visto, esta charla y esta propuesta que estoy haciendo tiene que ver con un encuentro con el pensamiento post-operaísta, que más bien es heredero de alguna manera del postestructuralismo y de un postmarxismo también, eh, que creo que instrumentaliza muy bien la propuesta postestructural, pero matizándola y justamente librándose de ese peso quizá un poco indiferente que podía tener el postestructuralismo entendido como tal, ¿no? Creo que justamente los 70s habían podido inventar otro modelo, ¿no? Abrió posibilidades de otro tipo de lucha, más bien molecular, que fueron recapturadas justamente. ¿Y por qué recapturadas? Porque es difícil, o sea, todo el movimiento desde los 70s en adelante habla ya de devenires minoritarios, ¿no? Habla de luchas de otro tipo, migrantes, minorías de género, la lucha feminista, etcétera, que se articulan, ¿no? Y claro, ahí, como digo, es una discusión que puede dar para otros ciclo de charlas entero, pero es interesante cómo, por ejemplo, ¿no? Una versión del posmarxismo intenta acoplar a la lucha del proletariado de las clases todas estas categorías, ¿no? En la línea de la Chloe Moth, por ejemplo, ¿no? Configurando lo que es la hegemonía, pero también es interesante, hay quienes más bien lo que plantean y lo que buscan es definir el concepto de clase, en fin, ¿no? Igual es difícil porque esta lógica micropolítica justamente rechaza las lógicas jerárquicas, las lógicas programáticas y las lógicas de la representación. Justamente el 68 fue un grito contra todo eso y todo el movimiento postestructural fue un grito contra todo eso. Entonces, articular una respuesta política como la que nuestros tiempos ameritan, sin eso, he ahí la labor pendiente y he ahí la labor interesante. Entonces, yo creo que mientras los científicos políticos y sociólogos se están volviendo locos tratando de entender lo que ocurre o buscando en el 68 algunas fuentes de explicación infalibles, yo creo que debemos recuperar la humilde empatía micropolítica, simplemente reconocer que ese otro tiene la misma precariedad que, eh, que uno y que no es la competencia,
sino que uno puede articular soluciones a partir de darse con ese otro, ¿no? Y creo, repito, que es en ese sentido eh, una gran potencia política la que tiene esta empatía micropolítica, que en buena cuenta más bien se puede dar con otro tipo de programática, son postanarquistas creo que son las que más coinciden en eso. Pero bueno, nuevamente ha sido todo. Les agradezco haber venido. Más bien le pido a Francisco, que es el anfitrión, si puede de repente liberar los micrófonos, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo les agradezco. Como digo, esto está en proceso. Esta es la primera parte de una tríada de dimensiones de la subjetividad neoliberal digital que estoy proponiendo. Quería empezar por esta porque creo que era necesario hablar de este tema en este momento y en este contexto. Como digo, no solo peruano, sino a nivel global, ¿no? En buena cuenta, esa, digamos, eh, empatía micropolítica es la que atraviesa cuestiones como los chalecos amarillos, el Black Lives Matter, los estallidos sociales y las posibles respuestas a articular contra esa lógica neoliberal. Bueno, eso es todo por mi parte. Feliz y abierto a comentarios, preguntas, críticas y cuestionamientos. Gracias a ustedes más bien por